Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El correo de voz llegó a las 3 de la madrugada y 47. Carlos Gómez ya estaba despierto en su alojamiento en el campo militar número 1 en la Ciudad de México, repasando los parámetros de la misión para una operación en la Sierra Madre que nunca sucedería. La pantalla de su teléfono iluminó la oscuridad. Papá apareció en el identificador de llamadas, pero la voz que siguió no era la de su padre. Habla la oficial Catalina Díaz de la Policía de Guadalajara. Necesito que me devuelva la llamada inmediatamente con respecto a Norberto Gómez. Es urgente. La mano de Carlos se movió para marcar antes de que su mente consciente procesara el peso en la voz de ella. Ella contestó al primer timbre. Señor Gómez, comandante Gómez, ¿qué pasó? La pausa que siguió le dijo todo. Lamento informarle que su padre fue encontrado fallecido aproximadamente a las 11 de la noche de anoche. ¿Él fue? Otra pausa. Fue víctima de un asalto cerca del Parque Morelos. Carlos se quedó perfectamente inmóvil, tal como había sido entrenado para hacer cuando absorbía información táctica bajo presión. Detalles. Quizás sería mejor si. Detalles, oficial Díaz. Ella exhaló. 5 sospechosos. Lo golpearon severamente. Hay evidencia en vídeo. Se grabaron a sí mismos. Comandante Gómez, creo que debe saber que su padre. Él estaba llamando a alguien llamada Margarita mientras. Carlos terminó la llamada. Su madre, Margarita, había muerto hace 3 años de cáncer. Su padre, Norberto, había visitado su tumba cada mañana desde entonces, lloviera o hiciera sol, hablándole como si ella todavía estuviera allí. El anciano había enterrado a la mitad de su pelotón en la campaña de la Sierra en los 70 y vio morir a su mejor amigo en sus brazos en el Cerro de la Niebla. Pero perder a Margarita había roto algo en el que ni siquiera la guerra pudo tocar. Carlos empacó una sola maleta en menos de 2 minutos, tal como lo había hecho 1000 veces antes de los despliegues. Pero esta vez no se estaba desplegando. Iba a casa. El vuelo a Guadalajara le dio 8 horas para pensar, incluyendo escalas. No las pasó lamentándose. Eso vendría después, en cualquier breve momento que pudiera robar de la misión que tenía por delante. Ahora mismo, necesitaba compartimentar. Su padre le había enseñado eso, como tomar el peor dolor y encerrarlo en una caja para que no pudiera comprometer la operación. Norberto Gómez se había ganado la condecoración al valor heroico y la medalla de herido en combate haciendo exactamente eso después de ver explotar la cabeza de su teniente a 1 metro de distancia de él durante una emboscada guerrillera. Carlos sacó el último mensaje de texto de su padre, enviado hace 2 días. Encontré una gata callejera junto a la tumba de tu madre. La llamé Libertad. Tiene la actitud de tu madre. Ven a visitarnos cuando puedas. Te amo, hijo. El teléfono se sentía más pesado en su mano que cualquier arma que hubiera llevado jamás. Catalina Díaz lo recibió en la comisaría, una mujer de unos 30 y tantos años con ojos cansados que habían visto demasiada crueldad. Lo llevó a una sala de conferencias sin ventanas y colocó una tableta en la mesa entre ellos. Antes de mostrarle esto, comandante Gómez, necesito que entienda que tenemos a los sospechosos bajo custodia. A los 5. Fueron atrapados en cuestión de horas porque fueron lo suficientemente estúpidos como para publicar un vídeo en las redes sociales. La fiscalía está preparando los cargos en este momento. Muéstremelo. Ella dudó, luego presionó play. La calidad del vídeo era nítida. Los teléfonos modernos podían capturar atrocidades en alta definición. Su padre apareció en el encuadre, caminando lentamente con el bastón que necesitaba desde su cirugía de cadera el año pasado. El anciano llevaba su gorra de veterano del ejército mexicano, la que nunca salía de casa sin ella, y el primer golpe vino por detrás. Norberto tropezó, pero no cayó. La cámara giró mostrando a 5 hombres jóvenes en sus 20 años, todos con los mismos pañuelos rojos, colores de pandilla. Se estaban riendo. Carlos observó sin expresión mientras rodeaban a su padre como lobos. Uno de ellos, alto, fuertemente tatuado, claramente el líder, empujó a Norberto al suelo. El anciano trató de levantarse, usando su bastón para hacer palanca, y fue entonces cuando realmente comenzaron. La paliza duró 4 minutos y 37 segundos. Carlos contó cada segundo.
Su padre gritó por Margarita 7 veces. Pidió ayuda 11 veces, les rogó que pararan 19 veces. En la marca de los 3 minutos, uno de ellos dijo, «Muérete ya, viejo. Nos estás aburriendo». Otro se rió, «Viejo bastardo duro. Simplemente no se rinde». El líder pateó a Norberto en las costillas, y Carlos las escuchó romperse a través del altavoz del teléfono. Eso es lo que odio de los viejos. Tardan una eternidad en hacer cualquier cosa. Su padre dejó de moverse a los 4 minutos y 12 segundos. Siguieron filmando durante otros 25 segundos, haciendo zoom en su rostro antes de alejarse, riendo sobre ir a buscar comida, unos tacos. El vídeo terminó. Catalina Díaz observaba a Carlos cuidadosamente, probablemente esperando lágrimas, rabia o un colapso. No obtuvo ninguna de esas cosas. Sus nombres dijo Carlos en voz baja. Ella deslizó una carpeta sobre la mesa. Marcos Núñez, 26 años, el líder. Tiene antecedentes por asalto, robo, cargos de armas. Pasó 2 años en Puente Grande, pero no aprendió nada. Raúl Castillo, 24, su lugarteniente. Mario Duarte, 23. Ignacio Hernández, 25. Baldo Báez, 22. Se hacen llamar los Puños Rojos. Pandilla de poca monta, mayormente traficando drogas y causando problemas en las colonias del Oriente. Carlos memorizó cada rostro mientras hojeaba las fotos. Marcos Núñez miraba a la cámara con ojos muertos y una sonrisa burlona que decía que nunca había enfrentado consecuencias reales por nada de lo que había hecho. Los otros parecían seguidores, peligrosos pero sin dirección, sin Marcos dando las órdenes. Serán procesados mañana por la mañana, continuó Catalina. El fiscal está presionando por homicidio calificado para todos ellos. Con la evidencia del vídeo y sus antecedentes, confía en las condenas. ¿Cuál es la probabilidad de su fianza? Ella frunció el ceño. Alta. Muy alta. Pero Núñez tiene dinero de familia por parte de su madre. Ella es dueña de 3 casas de empeño y un lote de autos usados. Los ha sacado bajo fianza antes. ¿Y los otros? Castillo podría pagar la fianza a través de los recursos combinados de su grupo. Los otros 3 se quedarán encerrados. Carlos cerró la carpeta. Necesito ver a mi padre. La morgue, Semefo, era clínica y fría, exactamente lo que necesitaba ser. Norberto Gómez yacía sobre una mesa de acero cubierto por una sábana blanca. Catalina se había ofrecido a quedarse afuera, pero Carlos la había rechazado. Necesitaba este momento a solas. Retiró la sábana y miró lo que habían hecho. El rostro de su padre era apenas reconocible, hinchado y morado con contusiones masivas. Ambos ojos estaban negros y cerrados. Su mandíbula estaba en un ángulo antinatural. Carlos contó 14 puntos de impacto visibles solo en su cráneo. Esto no fue solo una paliza. Esto fue tortura. Lo habían disfrutado. Carlos colocó su mano sobre la frente fría de su padre, de la manera que Norberto solía hacer cuando Carlos estaba enfermo de niño. Lo siento, papá. Debería haber estado aquí. Debería haberte hecho mudarte más cerca de la base después de que mamá murió. Debería haber hecho muchas cosas. Las palabras de su padre resonaron en su memoria de cuando Carlos se unió al ejército a los 18 años. El mundo necesita hombres que se interpongan entre los lobos y las ovejas. Vas a ser uno de esos hombres, hijo. Es un camino difícil. Solitario a veces, pero necesario. Carlos se había interpuesto entre lobos y ovejas durante 20 años. Había cazado criminales a través de las sierras de Sinaloa y despejado edificios en Nuevo Laredo. Había planeado operaciones que neutralizaron objetivos de alto valor en 3 continentes. Había sido llamado el carnicero de Culiacán por sus enemigos y el fantasma por sus propios hombres porque se movía a través de territorio hostil como humo. Pero no había estado aquí cuando su padre más lo necesitaba. Voy a arreglar esto, dijo Carlos suavemente. No de la manera que ellos piensan. No de la manera que el sistema piensa. De la manera que tú hubieras querido, la manera correcta. Volvió a subir la sábana y salió. El funeral fue 3 días después. Carlos había esperado un evento pequeño.
su padre había sobrevivido a la mayoría de sus amigos. En cambio, aparecieron más de 200 personas. Veteranos de cada conflicto desde los años 70. Vecinos de la calle de su padre. El cartero que entregó en su ruta durante 15 años. La joven camarera del restaurante donde Norberto desayunaba todos los domingos. Catalina Díaz asistió vestida de civil, parada al fondo. Se acercó a Carlos después del servicio mientras otros desfilaban frente al ataúd. No conocía a su padre, dijo ella, pero he pasado los últimos 3 días entrevistando a personas que sí lo hicieron. Cada uno de ellos tenía una historia sobre cómo los ayudó. Arreglar el auto de un vecino, pagar la despensa de una familia con dificultades, dar clases de matemáticas a niños gratis, detuvo un asalto una vez cuando tenía 75 años. Eso suena a él. La cosa es, comandante Gómez, he sido policía durante 14 años. He visto muchas víctimas, y he visto muchas familias de víctimas. Usualmente puedo decir cuando alguien va a intentar tomar la justicia en sus propias manos. Ella lo miró directamente. No lo haga. Por favor, deje que el sistema funcione. Sé que es lento e imperfecto, pero los tenemos acorralados con pruebas contundentes. Se irán de por vida. Carlos la miró a los ojos. Oficial Díaz, aprecio su preocupación, pero soy un soldado, no un justiciero. Sigo órdenes y obedezco la ley. Dejaré que el sistema maneje esto. Ella lo estudió por un largo momento, claramente no convencida, pero asintió. Está bien, voy a tomarle la palabra. Y comandante, lamento su pérdida. Su padre era claramente un hombre excepcional. Después de que ella se fue, Carlos se quedó solo junto al ataúd. Su padre vestía su uniforme, el que mantuvo planchado y listo en su armario durante 60 años. La condecoración al valor heroico y la medalla de herido en combate estaban prendidas en su pecho junto con sus otras cintas y condecoraciones. Un anciano se acercó, apoyándose pesadamente en un andador. Llevaba una gorra de veterano idéntica a la de Norberto. Tú eres Carlos, dijo el hombre. Soy Joaquín Rosales. Serví con tu papá en la sierra. Estuvimos en la misma trinchera en el Cerro de la Niebla. Carlos le estrechó la mano con cuidado. Él hablaba de usted. Dijo que le salvó la vida. Joaquín lo desestimó con un gesto. Nos salvamos el uno al otro. Eso es lo que hacen los hermanos. Sus ojos se volvieron distantes. Tu papá fue el hombre más valiente que conocí. No porque no tuviera miedo. Todos estábamos aterrorizados. Sino porque nunca dejó que el miedo le impidiera hacer lo que era necesario hacer. Después de que mataron al teniente Morales, tu papá tomó el mando, aunque solo era un cabo. Nos guió a través de una emboscada guerrillera que debería habernos aniquilado. Perdimos buenos hombres ese día. Pero habríamos perdido a todos si Norberto no hubiera mantenido la cabeza fría. No conocía esa historia. Tu papá no hablaba mucho sobre la guerra. Demasiado doloroso. Pero te diré lo que me dijo una vez después de que todo terminó. Dijo, lo más difícil de ser un soldado no es la lucha. Es volver a casa y fingir que el mundo todavía tiene sentido. Joaquín miró el ataúd. Él hizo eso, sin embargo. Hizo una vida. Crió a un buen hijo. Amó a tu madre como si fuera la única mujer en la tierra. Eso es más difícil que cualquier batalla. Carlos sintió que algo se agrietaba en la caja donde había encerrado su dolor. Gracias por venir, señor Rosales. Joaquín. Y Carlos, esos chicos que hicieron esto. Más vale que el sistema se encargue bien de ellos. Porque si no lo hace. Hizo una pausa y Carlos vio un destello del joven soldado que había sobrevivido al Cerro de la Niebla. Bueno, el mundo tiene una forma de equilibrar la balanza eventualmente. La lectura de cargos ocurrió a la mañana siguiente. Carlos se sentó en la galería vistiendo su uniforme de gala. Sabiendo que la óptica importaba, quería que la juez viera quién era el hijo de Norberto Gómez. Quería que los acusados lo vieran también. Marcos Núñez y Raúl Castillo entraron vistiendo ropa de calle, claramente habiendo pagado la fianza durante la noche. Los otros 3 vestían monos naranjas, incapaces de reunir los fondos.
Núñez vio a Carlos y sonrió burlonamente, susurrando algo a Castillo que hizo reír a ambos. La juez, una mujer severa llamada Juana Dávalos, no estaba divertida por nada. Leyó los cargos con un disgusto apenas contenido. El Estado de Jalisco contra Marcos Núñez, Raúl Castillo, Mario Duarte, Ignacio Hernández y Baldo Báez. Los cargos incluyen homicidio calificado, asalto agravado y agravantes por crimen de odio basados en la edad y el estatus de veterano de la víctima. Los abogados defensores públicos para 3 de ellos, y un abogado privado elegante para Núñez, ingresaron declaraciones de no culpabilidad. El fiscal, Aarón Torres, argumentó a favor de la prisión preventiva sin fianza basándose en la gravedad del crimen y la evidencia en vídeo. La juez Dávalos consideró, señor Núñez y señor Castillo, su fianza queda revocada con efecto inmediato. La evidencia de vídeo presentada sugiere un peligro extremo para la comunidad y un desprecio absoluto por la vida humana. Los 5 acusados serán retenidos sin fianza en espera del juicio. La sonrisa burlona de Núñez se desvaneció. Comenzó a discutir, pero su abogado le agarró el brazo. Los alguaciles se movieron para ponerlos bajo custodia, y los ojos de Núñez encontraron a Carlos nuevamente. Esta vez, no hubo risas, solo un frío reconocimiento. La fecha del juicio se fijó para dentro de 4 meses. Carlos salió del tribunal y condujo directamente a la casa de su padre, una pequeña casa en un vecindario tranquilo. La llave estaba donde siempre había estado, debajo de la rana de cerámica junto a la puerta principal. Su madre la había puesto allí hace 30 años, y Norberto nunca la había movido. Dentro, todo estaba exactamente como su padre lo había dejado. Una taza de café en el fregadero de esa última mañana, lentes de lectura en la mesa auxiliar junto a su sillón. Un libro sobre batallas navales de la Segunda Guerra Mundial marcado a la mitad. Y en la repisa, docenas de fotos. Margarita Gómez sonriendo el día de su boda. Carlos en su uniforme en su ceremonia de graduación. Fotos familiares que abarcaban décadas. Una gata gris maulló desde la cocina. Libertad, la callejera que su padre había mencionado. Carlos la alimentó, luego se sentó en el sillón de su padre y se permitió 10 minutos para llorar propiamente. Lloró en silencio, de la manera que los soldados aprenden a llorar, y luego se detuvo. Tenía trabajo que hacer. Carlos pasó la siguiente semana poniendo sus asuntos en orden. Solicitó una licencia extendida de su comando, citando una emergencia familiar. Su oficial al mando, un general de división que había conocido personalmente a Norberto Gómez, la aprobó sin rechistar. Tómate el tiempo que necesites, dijo el general. Y Carlos, tu padre fue uno de los mejores hombres que conocí. Si hay algo, cualquier cosa que necesites, llámame. Gracias, mi general. A continuación, contactó a Rogelio Abarca, su segundo al mando y el hombre en quien más confiaba en el mundo. Rogelio había servido bajo Carlos durante 8 años, desde Tamaulipas hasta Michoacán y operaciones encubiertas en el sur. Era un sargento primero, experto en combate cercano y recopilación de inteligencia. Más importante aún, era leal hasta la médula. Escuché sobre tu padre, dijo Rogelio cuando contestó. Lo siento, jefe. ¿Qué necesitas? ¿Cuánta licencia tienes guardada? Suficiente. ¿Por qué? Te necesito en Guadalajara. No puedo explicarlo por teléfono. Rogelio no dudó. Estaré allí mañana. La siguiente llamada de Carlos fue al abogado de su padre, un viejo amigo de la familia llamado Camilo Paz. Camilo le ayudó a comenzar el proceso de liquidación del patrimonio de Norberto. Simple y directo. Todo dejado a Carlos. La casa, los ahorros, el seguro de vida. Ascendía a poco menos de 6 millones de pesos, $6,000,000 MXN. Cuidadosamente ahorrados durante una vida de vida modesta. Tu padre quería asegurarse de que estuvieras cuidado. Dijo Camilo. Estaba muy orgulloso de ti, Carlos. Hablaba de ti constantemente. Esa noche, Carlos se sentó en la casa de su padre con Libertad acurrucada en su regazo y comenzó la fase de planificación. Había pasado 2 décadas planificando operaciones militares. Esto no sería diferente. Los mismos principios, recopilación de inteligencia, evaluación de amenazas, planificación táctica, ejecución, extracción.
Pero esta vez, los parámetros de la misión no tenían sanción oficial, ni supervisión, ni reglas de enfrentamiento más allá de su propia brújula moral. Y esa brújula apuntaba actualmente hacia un norte muy oscuro. Rogelio Abarca llegó la noche siguiente, un hombre compacto con la cabeza rapada y ojos agudos que no se perdían nada. Encontró a Carlos en el garaje, que había sido convertido en un centro de mando improvisado. Mapas de la ciudad en la pared, fotos de los 5 pandilleros, líneas de tiempo, asociados conocidos, últimas direcciones conocidas. Jesús, dijo Rogelio, asimilándolo todo. No estás realmente. El sistema fallará, interrumpió Carlos. Los defensores de oficio negociarán acuerdos. Alguna evidencia será excluida. Tal vez 1 o 2 de ellos cumplan tiempo serio, pero no los 5. Núñez definitivamente saldrá eventualmente. Su familia tiene dinero y conexiones. En 5 años, la mayoría de ellos estarán de vuelta en las calles. ¿No sabes eso? Lo sé. Lo he visto 100 veces en informes. El sistema de justicia está diseñado para la reinserción social y el debido proceso, lo cual está bien para la mayoría de los crímenes. Pero estos hombres torturaron a mi padre hasta la muerte por entretenimiento. Lo filmaron. Se rieron de ello. Y si salen, lo harán de nuevo al padre de alguien más, a la madre de alguien más, al hijo de alguien más. Rogelio se quedó callado por un momento. ¿Qué estás planeando? ¿Justicia? Justicia real. Del tipo que asegura que nunca vuelvan a lastimar a nadie. Eso no es justicia. Eso es venganza. ¿Cuál es la diferencia? Rogelio no pudo responder a eso. En cambio, preguntó, ¿qué necesitas de mí? Carlos se giró para enfrentarlo completamente. Necesito que me digas que no. Necesito que me disuadas de esto. Necesito que seas la voz de la razón, porque ahora mismo todo lo que puedo escuchar es a mi padre suplicando clemencia mientras esos animales se reían. Rogelio miró las fotos en la pared. La foto policial de Marcos Núñez sonriendo burlonamente, los otros parados alrededor como si no acabaran de cometer un asesinato. No puedo hacer eso, jefe, porque si fuera mi padre, ya estaría en una celda y los cuerpos estarían esparcidos por 3 estados. El hecho de que estés planeando esto metódicamente me dice que todavía estás pensando con claridad. Así que no voy a disuadirte. Voy a ayudarte a hacerlo bien. Carlos asintió lentamente. Entonces lo hacemos de manera inteligente, limpia, sin daños colaterales. Ningún inocente atrapado en esto. Y si alguno de nosotros es atrapado, asumimos toda la responsabilidad. No arrastramos a nadie más con nosotros. Acordado. ¿Por dónde empezamos? Recopilación de inteligencia. Necesito saber todo sobre estos 5 hombres. ¿Dónde viven? ¿Con quién se asocian? ¿Qué les importa? ¿Qué temen? Necesito entenderlos completamente antes de movernos. Puedo encargarme de eso. Todavía tengo contactos en inteligencia. Y supongo que quieres que esto se haga fuera de los libros. Completamente. Nunca tuvimos esta conversación. Estás aquí visitándome mientras hago el duelo. Rogelio sonrió sin humor. Recibido. Dame 48 horas. Tendré suficiente información para escribir sus biografías. Cumplió su palabra. 2 días después, Rogelio regresó con una carpeta gruesa y una unidad flash. Esparcieron el contenido sobre la mesa del comedor. Fotos de vigilancia, extracciones de redes sociales, antecedentes penales, información financiera, asociados conocidos, todo. Marcos Núñez es la clave, comenzó Rogelio. Es el líder, el que da las órdenes. Sin él, los otros se desmoronan. El nombre de la madre es Dolores Núñez. Ella es la que tiene el dinero. 3 casas de empeño, como dijo la detective, más un lote de autos usados y lo que sospecho es un desuesadero ilegal al margen. Ha sacado a Marcos bajo fianza 12 veces en los últimos 8 años. Habilitadora clásica. ¿Qué hay de su padre? Muerto. Asesinado en un tiroteo desde un auto cuando Marcos tenía 10 años. Violencia de pandillas. Marcos vio cómo sucedía, lo que podría explicar parte de su patología, pero no me interesa la simpatía, solo los datos tácticos.
Carlos estudió el expediente de Núñez. Ha tenido una novia. Carla López, 23 años, trabaja como camarera, asociada conocida de la pandilla, pero sin antecedentes penales ella misma. Por lo que puedo ver, no está involucrada en las cosas pesadas. Podría estar genuinamente inconsciente de cuán profundo está metido Núñez. Siguiente, Raúl Castillo, segundo al mando, creció en casas hogar del DIF, rebotó entre 12 hogares diferentes. No hay parientes vivos que pueda encontrar. Su lealtad es hacia Núñez y la pandilla. Ellos son su familia. Peligroso porque no tiene nada que perder. Hizo 3 años en el tutelar para menores por asalto agravado cuando tenía 16. Golpeó a un maestro hasta dejarlo inconsciente por darle una mala calificación. Mario Duarte, el más joven de 5 hermanos, todos miembros de pandillas. 2 están muertos. 1 está en prisión de por vida. 1 se esconde de una orden judicial. Mario está tratando de probarse a sí mismo ante Núñez. El vídeo fue idea suya. Él es quien sugirió filmarlo. Quería hacerse un nombre. Ignacio Hernández viene de dinero, en realidad. Sus padres son ambos médicos, pero lo repudiaron hace 3 años después de que robó sus tarjetas de crédito y acumuló $1.000.000, $1,000,000 MXN, en cargos. Está viviendo en los barrios bajos con la pandilla porque lo aceptan. Quiere demostrar que es duro, pero en realidad es simplemente patético. Baldo Báez reclutado en la pandilla a los 14. Apenas sabe leer y escribir. Su coeficiente intelectual probó estar en 78. Sigue órdenes sin cuestionar porque no puede pensar por sí mismo. Es peligroso de la manera en que un arma cargada sin seguro es peligrosa. Apúntalo en una dirección y lastimará lo que sea que esté allí. Carlos absorbió todo, construyendo perfiles en su mente. Entonces, tenemos un líder narcisista, un teniente leal, un aspirante ambicioso, un niño rico jugando a ser gángster y un arma sin conciencia. Ese es el desglose. ¿Cuál es la jugada? Los ponemos unos contra otros. Estos hombres permanecieron juntos porque pensaban que eran intocables. Ahora enfrentan prisión vitalicia y ninguno de ellos ha enfrentado consecuencias reales antes. Se quebrarán bajo la presión correcta. Rogelio se reclinó. ¿Quieres romperlos psicológicamente primero? Quiero que experimenten una fracción de lo que experimentó mi padre. Miedo, impotencia, la comprensión de que están a merced de otra persona y que esa merced no llegará. Y luego lo terminamos. Durante el mes siguiente, Carlos y Rogelio se convirtieron en fantasmas en Guadalajara. Mapearon los horarios de visitas del penal, monitorearon las comunicaciones de los acusados a través de contactos en el sistema y rastrearon a cada persona conectada con los 5 miembros de la pandilla. Carlos hizo que Rogelio contactara a exoperadores de inteligencia militar que hicieron la transición a la seguridad privada y la vigilancia. El dinero cambió de manos, se cobraron favores y lentamente surgió una imagen completa. Marcos Núñez estaba dirigiendo operaciones desde dentro del penal a través de su novia Carla. Ella pasaba mensajes durante las visitas conyugales, coordinando tratos de drogas, manteniendo a la pandilla funcionando. Ella no sabía sobre el asesinato. Núñez le había dicho que le habían tendido una trampa. Raúl Castillo se estaba volviendo cada vez más paranoico. Se había metido en 2 peleas con otros reclusos, convencido de que lo estaban atacando por ser un asesino de gente respetada. Los custodios de la prisión lo tenían bajo vigilancia de suicidio. Mario Duarte estaba presumiendo ante otros reclusos sobre el asesinato, tratando de construir su reputación. Ya había sido atacado 2 veces por otros prisioneros que tenían padres ancianos y no apreciaban a alguien que había golpeado a un anciano hasta la muerte. Ignacio Hernández se estaba desmoronando. Sus padres se habían negado a visitar o ayudar con los honorarios legales. Su defensor de oficio estaba sobrecargado de trabajo y desinteresado. Intentó ahorcarse a las 3 semanas, pero los custodios lo bajaron a tiempo. Baldo Báez estaba exactamente donde siempre había estado, esperando que alguien le dijera qué hacer a continuación. Son vulnerables, observó Rogelio durante una de sus sesiones de planificación nocturna. Todos ellos. Aquí es cuando atacamos. Todavía no, dijo Carlos. El juicio tiene que suceder primero.
Necesito ver cómo el sistema los maneja. Si hay alguna posibilidad de justicia real a través de los canales legales, la tomaré. Esto solo sucede si el sistema falla. Y si no falla, entonces encontraré una manera de vivir con ello. Pero no creo que eso vaya a suceder. El juicio comenzó en una fría mañana de febrero, 4 meses después de la muerte de Norberto Gómez. El caso de la fiscalía era abrumador. El vídeo se reprodujo para el tribunal, y muchos de los presentes miraron hacia otro lado o lloraron. Los médicos forenses testificaron sobre la brutalidad de las lesiones. Los testigos de carácter describieron la vida y el servicio de Norberto. La defensa casi no tenía nada con que trabajar. El abogado de Marcos Núñez trató de argumentar que el vídeo fue sacado de contexto, que Norberto los había provocado de alguna manera, pero era risible. ¿Cómo provoca un hombre de 80 años con un bastón a 5 hombres jóvenes? El juicio duró 3 semanas. El tribunal deliberó durante 4 horas. Culpables de todos los cargos, los 5 acusados. La sentencia estaba programada para 2 semanas después. Carlos se sentó en la casa de su padre y esperó, esperando que esto fuera suficiente, que la justicia a través del sistema funcionara, que pudiera alejarse y dejarlos pudrirse en prisión. Entonces Aarón Torres, el fiscal, lo llamó. Comandante Gómez, quería avisarle antes de que se haga público. El abogado de Marcos Núñez ha presentado una apelación basada en irregularidades del proceso. Aparentemente, uno de los miembros del tribunal tenía un conflicto de interés no revelado, lo cual es motivo para anular el juicio. La mano de Carlos se apretó sobre el teléfono. ¿Funcionará? No lo sé. Tal vez la juez podría ordenar un nuevo juicio. Incluso si no lo hace, la apelación alargará esto durante años. Y eso no es todo. El abogado de Ignacio Hernández está presentando una moción alegando que Hernández tiene discapacidades mentales que lo hacen incapaz de entender las consecuencias de sus acciones. El defensor de oficio de Báez está usando el mismo argumento. Si esos tienen éxito, podrían obtener sentencias significativamente reducidas o incluso la colocación en instalaciones psiquiátricas en lugar de prisión. ¿Qué hay de Núñez y Castillo? Todavía enfrentan prisión vitalicia, pero con el proceso de apelación, no serán sentenciados formalmente por al menos 1 año, tal vez más. Carlos le agradeció y colgó. Se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo, acariciando a Libertad, pensando en los últimos momentos de su padre, en las súplicas y las risas, en las palabras de Joaquín Rosales. El mundo tiene una forma de equilibrar la balanza eventualmente. La balanza no se equilibraría sola. Era hora de ponerla bien. Rogelio estaba esperando en una cantina al otro lado de la ciudad, tomando una cerveza. Carlos se deslizó en la mesa frente a él. El sistema está haciendo lo que sabíamos que haría, dijo Carlos simplemente. Apelaciones, retrasos, sentencias reducidas. Estarán fuera en 10 años, tal vez menos. Algunos podrían salir completamente libres. Rogelio asintió. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Pero inteligente, paciente, uno a la vez, y tiene que parecer natural. Accidentes, coincidencias, nada que apunte hacia nosotros. He estado pensando en eso. Estos tipos tienen enemigos, otras pandillas, personas a las que han perjudicado, incluso enemigos dentro del penal. No necesitamos apretar el gatillo nosotros mismos. Solo necesitamos ponerlos en posición para que alguien más lo haga. Carlos consideró esto. Continuó. Mario Duarte ha estado presumiendo adentro, haciendo enemigos. ¿Qué pasaría si se corriera la voz a un cártel rival de que él afirmaba haber matado a uno de sus miembros ancianos? Ellos mismos se encargarían. Excepto que mi padre no estaba en ningún cártel y no vamos a involucrar al crimen organizado en nada. Buen punto, pero hay otras opciones. Los hermanos de Duarte tienen conexiones con pandillas. ¿Qué pasaría si sus enemigos pensaran que estaba cooperando con la policía? ¿Siendo un soplón? ¿Eso es una sentencia de muerte en su mundo? Carlos negó con la cabeza. Demasiadas variables. No podemos controlar a otros prisioneros o pandillas. Necesitamos acción directa, pero con negación plausible. Entonces esperamos hasta que sean transferidos o movidos. Los transportes de prisión son vulnerables.
Los accidentes ocurren. Pasaron las siguientes horas planeando, descartando ideas, refinando enfoques. Al final de la noche, tenían el esquema de una estrategia que era tanto despiadada como calculada. Tomaría tiempo, meses, tal vez más, pero funcionaría, y honraría a Norberto Gómez de la única manera que importaba ya, asegurando que los hombres que lo mataron nunca lastimaran a nadie más. Carlos se levantó para irse, pero Rogelio lo detuvo. Jefe, necesito preguntar. ¿Estás seguro de esto? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Estamos hablando de homicidio. Múltiples homicidios. Será exactamente contra lo que hemos pasado nuestras carreras luchando. No dijo Carlos en voz baja. Pasamos nuestras carreras luchando contra terroristas y criminales. Personas que atacan a los inocentes. Eso es exactamente lo que son estos 5 hombres. La única diferencia es la geografía. Rogelio sostuvo su mirada por un largo momento, luego asintió. Está bien, entonces ¿qué hacemos? El primer movimiento llegó 6 semanas después. Baldo Báez estaba siendo transferido del penal preventivo al penal estatal de alta seguridad, procedimiento estándar posterior a la condena mientras esperaba la sentencia. El transporte tomaría 3 horas pasando por carreteras rurales con presencia limitada de la Guardia Nacional. Carlos y Rogelio habían pasado esas 6 semanas preparándose. Habían robado una camioneta de reparto que coincidía con el tipo utilizado por una empresa local. Habían adquirido armas sin marcar de un contacto en el sector de seguridad privada, armas de fuego indetectables que nunca habían sido registradas. Habían mapeado cada kilómetro de la ruta de transporte, identificando la ubicación óptima, un tramo de carretera que pasaba a través de un denso bosque, cámaras inexistentes, tráfico mínimo. La clave era hacer que pareciera un golpe de pandillas. Represalia por la cooperación de Báez con la policía. Rogelio había plantado evidencia a través de un custodio comprometido, documentación que sugería que Báez estaba hablando con los fiscales sobre otras operaciones de los Puños Rojos. La noticia se extendió rápidamente por la población carcelaria. La camioneta de transporte apareció a tiempo. 2 custodios al frente, Baldo Báez encadenado en la parte trasera. Carlos y Rogelio siguieron a distancia en la camioneta de reparto, esperando el momento adecuado. Cuando la camioneta de transporte llegó al tramo aislado, Carlos aceleró, poniéndose al lado. Rogelio se asomó por la ventana del pasajero con una luz estroboscópica, del tipo que usan los autos no marcados de la policía ministerial. Los custodios, pensando que estaban siendo detenidos por las fuerzas del orden, señalizaron y se detuvieron en el acotamiento. Carlos se detuvo detrás de ellos, ambos hombres usando pasamontañas ahora. Se acercaron rápidamente, armas desenfundadas. Los custodios, hombres más jóvenes sin experiencia en combate real, se congelaron. No se hagan los héroes, dijo Carlos, con la voz disfrazada con un tono rasposo. No estamos aquí por ustedes. Abran la parte de atrás. El oficial superior, con las manos temblando, obedeció. Baldo Báez estaba sentado en el compartimiento trasero, cadenas conectando sus grilletes de tobillo al piso. Sus ojos se abrieron de par en par con reconocimiento, no de sus rostros, sino de lo que estaba a punto de suceder. Por favor, dijo, no les dije nada. Juro que no fui un soplón. Carlos sacó el expediente de Báez de su bolsillo, el que Rogelio había compilado. Baldo Báez, ayudaste a golpear a Norberto Gómez hasta la muerte. Lo mantuviste presionado mientras los otros lo pateaban. Filmaste parte de ello. ¿Recuerdas eso? El rostro de Báez se puso pálido. Eso no fue. Yo solo estaba. Marcos me dijo que lo hiciera. Mi padre tenía 80 años. Tenía un bastón. Rogó clemencia. Llamó a su esposa muerta y tú te reíste. Lo siento. Lo siento mucho. Por favor. No quise. Carlos le disparó una vez en el pecho. ¿Limpio? Profesional. Báez se desplomó en sus cadenas. Muerto en segundos. Rogelio ya estaba retrocediendo hacia su camioneta. Carlos lo siguió, deteniéndose solo para dejar caer un paliacate rojo cerca del cuerpo. Del tipo que usaban las pandillas rivales. Hacer que parezca represalia.
Estaban de vuelta en la carretera en menos de 90 segundos. Los custodios, ilesos pero aterrorizados, reportarían hombres armados en una camioneta de reparto. Sin placas, sin características identificativas, solo otro ajuste de cuentas. 2 semanas después, las noticias reportaron la muerte de Baldo Báez como sospecha de represalia de pandillas. No se realizaron arrestos. Investigación en curso, pero con pocas pistas. Uno menos, faltan 4. Mario Duarte fue más difícil de alcanzar después de la muerte de Báez. La seguridad se endureció para los 5 acusados. No más transportes sin guardias armados. Movimiento limitado dentro del penal. Pero Duarte tenía una debilidad, su vanidad. Todavía estaba presumiendo, todavía tratando de construir su reputación, y eso requería comunicación con el mundo exterior. Rogelio logró infiltrarse en la cadena de comunicación a través de la novia de Duarte, Tamara Briseño, una mujer con su propio historial criminal y lealtad floja. El dinero hablaba, y Rogelio tenía mucho. La herencia de Carlos de Norberto, puesta en uso de una manera que su padre nunca podría haber imaginado. Tamara acordó pasar un mensaje a Duarte. Una pandilla rival ofrecía $1.000.000, $1,000,000 MXN, por información sobre las operaciones de Marcos Núñez. Todo lo que Duarte tenía que hacer era reunirse con su representante durante su próxima consulta legal. Parecería legítimo, organizado a través de su abogado. Duarte, codicioso y estúpido, aceptó. La reunión ocurrió en una sala de locutorios en la prisión. Duarte sentado frente a un hombre que decía ser un asistente legal. En realidad, era Rogelio usando un disfraz perfecto, traje, lentes, identificación falsa que resistiría un escrutinio básico. La información que necesitamos es simple, explicó Rogelio, deslizando un documento sobre la mesa. La cadena de suministro de Núñez, su red de distribución, sus pagos de protección. Proporcionas eso, te pagan. Duarte sonrió. 1 millón por eso, hombre. Puedo darte toda su operación. Excelente. Comencemos con... Rogelio miró su reloj. En realidad, necesito que firmes este acuerdo de confidencialidad primero. Formalidad legal. Le entregó a Duarte un bolígrafo, del mismo tipo utilizado por el personal de la prisión y los abogados, excepto que este había sido modificado. La punta contenía una aguja hueca cargada con una dosis concentrada de cloruro de potasio, suficiente para causar un paro cardíaco en minutos. Una presión del botón oculto en el clip del bolígrafo, y la sustancia se inyectaría. Duarte alcanzó el bolígrafo. Rogelio presionó el botón mientras los dedos de Duarte se cerraban alrededor de él. La aguja era microscópica, el dolor insignificante. Duarte ni siquiera se dio cuenta. En realidad, dijo Rogelio, poniéndose de pie, acabo de darme cuenta de que dejé el formulario correcto en mi auto. Déjame ir por el rápido. Vuelvo enseguida. Dejó a Duarte sentado allí esperando. 3 minutos después, el corazón de Duarte comenzó a acelerarse. 4 minutos, estaba sudando y mareado. 5 minutos, colapsó. Los guardias lo encontraron desplomado en la silla, muerto por aparente insuficiencia cardíaca. La autopsia mostró paro cardíaco. No inusual para un hombre joven con un historial de uso de drogas y mala salud. El sitio de la inyección era demasiado pequeño para detectarlo sin una razón específica para buscarlo. Y nadie tenía motivos para buscar. 2 menos. La muerte de Ignacio Hernández requirió más paciencia. Su salud mental se había deteriorado significativamente. Múltiples intentos de suicidio documentados. Estaba bajo vigilancia constante, pero los recursos de la prisión eran limitados. Eventualmente, habría una brecha en la supervisión. Carlos no tenía que crear esa brecha. Solo tenía que esperarla. Llegó 6 semanas después de la muerte de Duarte. Un guardia se reportó enfermo, dejando el ala psiquiátrica con poco personal durante un cambio de turno. Hernández se quedó solo en su celda durante 23 minutos. Usó su sábana para ahorcarse, el mismo método que había intentado antes. Esta vez, nadie lo bajó a tiempo. El informe oficial lo llamó suicidio, lo cual fue.
pero Carlos y Rogelio habían plantado la semilla semanas antes, usando a la novia de Hernández para pasar mensajes que dejaban claro que sus antiguos amigos estaban hablando de él, culpándolo, sugiriendo que debería cargar con la culpa de todos. La presión psicológica lo había empujado al límite. 3 menos. Raúl Castillo era el objetivo más peligroso. Era paranoico, violento y había sobrevivido a múltiples intentos de asesinato en prisión. No confiaba en nadie, se mantenía apartado y estaba alerta constantemente. También era el que Carlos más quería después de Núñez. Castillo había sido el primero en golpear a Norberto, comenzando el ataque. Pero Castillo tenía una vulnerabilidad, su compañero de celda, un hombre llamado Gilberto Bustos, cumpliendo sentencia larga por robo a mano armada. Bustos se estaba haciendo viejo, cansado y enfermo. Tenía cáncer en etapa 4 que el sistema médico de la prisión estaba tratando con manejo básico del dolor y no mucho más. Rogelio se acercó a Bustos a través del mismo custodio comprometido. La oferta era simple. 4 millones de pesos, $4,000,000 MXN, depositados en una cuenta accesible para la hija de Bustos, suficiente para pagar sus préstamos y comprar una casa. Todo lo que tenía que hacer era matar a Raúl Castillo y alegar defensa propia. ¿Por qué haría eso?, preguntó Bustos durante su reunión. Me estoy muriendo de todos modos. El dinero no me importa. Le importa a su hija, dijo Rogelio. Ella está trabajando en 3 empleos para pagar deudas y renta. Ella te visita cada semana. Nunca falta. Ella merece algo mejor que pasar su vida luchando porque tú tomaste malas decisiones. Esta es tu oportunidad de dejarle algo bueno. Bustos consideró esto. ¿Cómo sé que pagarás? Mitad por adelantado. 2 millones en su cuenta mañana. Puedes verificarlo. El resto después de que el trabajo esté hecho. Bustos se quedó callado por mucho tiempo. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Empieza una pelea. No importa por qué. Cuando los guardias vengan a separarla, asegúrate de que Castillo tenga algo en su mano. Una punta. Cualquier cosa que parezca un arma. Tú te defiendes. Investigarán, pero defensa propia en prisión. Eso es prácticamente rutina. Bustos asintió lentamente. Está bien. Por mi hija. Pero necesito una cosa más. ¿Qué? Quiero saber por qué. ¿Por qué Castillo específicamente? Rogelio sacó su teléfono, le mostró el vídeo de la muerte de Norberto Gómez. Por eso. Bustos observó durante 30 segundos, luego miró hacia otro lado. Está bien. ¿Cuándo quieres que se haga? Siempre que se presente la oportunidad. Solo haz que parezca natural. Tomó 3 semanas. Castillo había sido transferido a la celda de Bustos después de que su compañero de celda anterior solicitara reasignación. Los dos hombres apenas hablaban, Castillo manteniendo su distancia paranoica. Pero en una mañana de martes durante el tiempo de recreación en el patio, Bustos se acercó a Castillo e insultó silenciosamente a su padre muerto, el que murió en el tiroteo años atrás. Castillo explotó. Agarró un trozo de metal afilado que había escondido en su celda y se abalanzó sobre Bustos. El hombre mayor, muriendo pero no muerto aún, fue más rápido de lo que parecía. Atrapó la muñeca de Castillo, giró el arma y la enterró en la garganta de Castillo. Los guardias llegaron para encontrar a Bustos cubierto de sangre, a Castillo muriendo en el piso y a una docena de testigos que confirmaron que Castillo había atacado primero. Defensa propia. No se presentaron cargos. Gilberto Bustos murió en la enfermería de la prisión 4 meses después. Su hija heredó 4 millones de pesos de un benefactor anónimo, sin saber nunca de dónde venía ni por qué. 4 menos. Marcos Núñez era el objetivo más difícil y el que Carlos más quería. Núñez era inteligente, conectado y tenía recursos a través de su madre. Había sido trasladado a máxima seguridad después de las otras muertes. Reconociendo un patrón incluso si no podía identificar la fuente, se comunicaba a través de mensajes encriptados pasados a través de su abogado, se mantenía alejado de otros prisioneros y tenía protección de guardias a los que su madre había pagado. Pero Núñez tenía una debilidad abrumadora, la arrogancia. Todavía creía que era intocable, que su dinero y conexiones eventualmente lo sacarían,
que era más inteligente que todos los demás. Carlos iba a usar esa arrogancia para destruirlo. La oportunidad llegó durante la audiencia de sentencia final de Núñez. A pesar de las otras muertes, a pesar de las apelaciones, Núñez finalmente estaba siendo sentenciado formalmente. Prisión vitalicia, declaró la juez. Núñez sonrió burlonamente a través de todo, creyendo claramente que sus abogados harían que se anulara. Carlos asistió a la audiencia, sentándose en la primera fila donde Núñez pudiera verlo. Quería que Núñez supiera, quería que entendiera que el hijo de Norberto Gómez había estado observando todo, esperando este momento. Después de la audiencia, mientras Núñez era llevado, Carlos se puso de pie. Sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal. Carlos sonrió, frío, vacío, la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. La sonrisa burlona de Núñez se desvaneció. Por primera vez, Carlos vio miedo en sus ojos. Miedo real, la comprensión de que el dinero y las conexiones no lo salvarían, que alguien venía por él y no había nada que pudiera hacer al respecto. Esa noche, Carlos y Rogelio irrumpieron en el lote de autos usados de Dolores Núñez, no para robar nada, sino para plantar evidencia. Documentos que sugerían que ella había estado lavando dinero de múltiples organizaciones criminales, pagando a jueces, sobornando a oficiales de policía. La evidencia era fabricada pero perfecta, creada por los contactos de inteligencia de Rogelio para ser completamente creíble. Un aviso anónimo fue a la Fiscalía General de la República, FGR. En 3 semanas, Dolores Núñez fue arrestada bajo cargos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sus cuentas fueron congeladas, sus negocios asegurados, sus abogados ocupados defendiéndola sin nada sobrante para Marcos. Sin el dinero y la influencia de su madre, Núñez era solo otro prisionero. Sin trato especial, sin protección, sin fondo de apelaciones. Duró 6 meses antes de que la realidad lo rompiera. Los guardias dejaron de mirar hacia otro lado. Otros prisioneros, al escuchar lo que le había hecho a un veterano anciano, comenzaron a atacarlo. Pasaba 23 horas al día en celdas de castigo, las paredes cerrándose. Carlos recibió noticias de su contacto en el sistema penitenciario de que Núñez había intentado ahorcarse 2 veces, fallando en ambas ocasiones. El deterioro psicológico era completo. Núñez estaba experimentando exactamente lo que Norberto Gómez había experimentado en esos momentos finales. Impotencia, miedo y la comprensión de que la clemencia no llegaría. Pero Carlos no había terminado. La muerte sería demasiado fácil. Quería que Núñez viviera. Que pasara los próximos 50 años en una jaula, viendo su mente deteriorarse, sabiendo que nunca sería libre. Sabiendo que el hijo del hombre que había matado había destruido sistemáticamente todo lo que Núñez había valorado alguna vez. Eso era justicia. Pasaron 3 años. Carlos regresó al servicio activo, tomando el mando de una unidad de operaciones especiales. Rogelio siguió siendo su segundo, y juntos completaron operaciones que salvaron innumerables vidas. El carnicero de Culiacán y el fantasma, cazando monstruos en tierras lejanas tal como habían cazado monstruos en casa. Catalina Díaz, la detective que había informado por primera vez a Carlos de la muerte de su padre, eventualmente se dio cuenta de que el patrón de muertes entre los acusados no era coincidencia. No podía probar nada. La evidencia era demasiado limpia, los métodos demasiado profesionales, pero ella lo sabía. Visitó a Carlos una última vez antes de su despliegue, encontrándose con él en la tumba de Norberto Gómez. Carlos la visitaba cada vez que estaba en la ciudad, manteniendo la tradición de su padre de conversaciones diarias. No puedo probarlo, dijo ella sin preámbulos. Pero sé lo que hizo. Carlos continuó arreglando flores en la tumba. No sé a qué se refiere, detective. 4 muertos, uno en un penal federal volviéndose loco. Todo dentro de 2 años. Eso no es coincidencia. El sistema de justicia falló, dijo Carlos simplemente. Hombres así siempre encuentran una manera de lastimar a la gente, incluso desde dentro de la prisión. Tal vez alguien más decidió detenerlos. Alguien que entendió que la justicia real a veces requiere ir fuera de la ley. Así no es como funciona la justicia. Carlos se puso de pie, encontrando la mirada de ella. Justicia es asegurarse de que las personas que lastiman a inocentes nunca puedan hacerlo de nuevo. Mi padre pasó toda su vida protegiendo a la gente.
Luchó en una guerra, ganó medallas por valor, volvió a casa y pasó 60 años siendo un buen hombre, y murió suplicando clemencia a animales que lo filmaron por entretenimiento. El sistema le dio juicios, debido proceso, derechos constitucionales. Mi padre no obtuvo nada de eso. Así que sí, detective, alguien se aseguró de que pagaran el precio que el sistema no pudo hacer cumplir. Y no me arrepiento de ello. Catalina se quedó callada por mucho tiempo. Debería arrestarlo. Debería, pero no lo hará porque en algún lugar de ese cerebro de detective, sabe que merecen lo que obtuvieron. Ha visto demasiados casos como este donde el sistema falla y los monstruos caminan libres. Esta vez, no caminaron. Esta vez, sucedió lo correcto. Ella se giró para irse, luego se detuvo. Su padre estaría orgulloso de usted, no por lo que hizo, sino por quién es. Por convertirse en el tipo de hombre que se interpone entre los lobos y las ovejas. Solo no deje que los lobos lo conviertan en uno de ellos. No lo han hecho, detective, y no lo harán. Después de que ella se fue, Carlos se sentó junto a la tumba de su padre durante mucho tiempo. Libertad, la gata callejera que Norberto había nombrado, había muerto pacíficamente el año anterior, y Carlos la había enterrado junto a la tumba de su madre. La casa había sido vendida, el dinero donado a organizaciones de veteranos. Mantuve mi promesa, papá, dijo Carlos suavemente. ¿Lo arreglé? No de la manera que hubieras querido, tal vez, pero de la manera que me enseñaste. Siempre dijiste que el mundo necesita hombres que se interpongan entre los lobos y las ovejas. Eso es lo que hice por ti, por mamá, por todos los demás a los que podrían haber lastimado. El viento se movió a través del cementerio, susurrando en las hojas. Carlos imaginó que era la voz de su padre, llevada por la brisa, diciendo lo que siempre había dicho después de que Carlos completaba una misión difícil. Bien hecho, hijo. Ahora ven a casa. Pero Carlos había aprendido en sus 20 años de servicio que para hombres como él, no había hogar permanente. Solo paradas temporales entre misiones. Solo breves momentos de paz antes de la siguiente guerra. Se puso de pie, saludó la tumba de su padre y se alejó. Todavía había monstruos en el mundo que necesitaban ser cazados. Y Carlos Gómez, el carnicero de Culiacán, el fantasma que había cazado líderes criminales, sabía exactamente cómo encontrarlos. La deuda había sido pagada. La balanza se había equilibrado. Norberto Gómez podía descansar ahora, sabiendo que su hijo lo había honrado de la única manera que importaba, asegurando que los hombres que lo mataron experimentaran justicia, incluso si venía de fuera del sistema. Años más tarde, Carlos recibió una carta de Joaquín Rosales, el amigo de su padre de la campaña en la sierra. El anciano estaba muriendo en cuidados paliativos, pero había escrito un mensaje final. Carlos, tu padre me dijo una vez que lo más difícil de ser un soldado no es la lucha. Es saber cuándo dejar de luchar. Creo que aprendiste esa lección. Hiciste lo que era necesario hacer. Luego volviste a ti mismo. Esa es la marca de un verdadero guerrero. No el matar, sino la contención después. Norberto estaría orgulloso. Yo estoy orgulloso. Vive bien, hijo. Honra su memoria, no con violencia, sino con la vida que construyas después. Carlos guardó esa carta en su billetera, leyéndola cada vez que lo necesitaba, recordándole que era más que la oscuridad que había desatado, que seguía siendo el hombre que su padre había criado, todavía capaz de misericordia, compasión y amor. Marcos Núñez permaneció en prisión, deteriorándose mentalmente. Su madre, Dolores, finalmente fue a prisión ella misma por los cargos federales. La pandilla Los Puños Rojos se disolvió después de perder su liderazgo. Las calles de Guadalajara se volvieron ligeramente más seguras, y Carlos Gómez, habiendo pagado la deuda de su padre en su totalidad, volvió a cazar a los monstruos que amenazaban a los inocentes. No por venganza esta vez, sino por la razón por la que siempre había servido, porque el mundo necesitaba hombres dispuestos a interponerse entre los lobos y las ovejas. Su padre le había enseñado eso, y nunca lo olvidaría. La historia terminó no con más violencia, sino con Carlos encontrando la paz. Eventualmente dejó el servicio activo, tomó un puesto de instructor en el heroico colegio militar, entrenando a la próxima generación de soldados. Conoció a una mujer llamada Abigail Arcos, una compañera veterana que entendía el peso que él llevaba. Se casaron,
tuvieron hijos, construyeron una vida. Pero cada mañana, Carlos se despertaba temprano y pensaba en su padre. Sobre el anciano que había sobrevivido a la guerra y la pérdida y la angustia, solo para morir solo en una banqueta. Sobre la justicia que finalmente se había servido, incluso si venía de fuera de la ley. Y cada mañana, Carlos hacía la misma promesa, que continuaría siendo el hombre que su padre había criado. El hombre que se interponía entre los lobos y las ovejas. El hombre que protegía a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. No a través de la venganza, no a través de la oscuridad, sino a través del servicio, el honor y el compromiso inquebrantable de asegurar que los hombres buenos como Norberto Gómez nunca murieran en vano. Esa fue la verdadera victoria. No las muertes de 5 miembros de pandillas, sino la vida que Carlos construyó después. El legado que creó, las personas que salvó y entrenó e inspiró. La muerte de su padre había quitado algo del mundo. Pero Carlos había pasado el resto de su vida devolviendo algo. Eso era justicia. Justicia real y duradera. Del tipo que honraba a los muertos protegiendo a los vivos. Y al final, eso fue suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.